Hola queridos amigos, feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Qué lindo es poder iniciar una semana más. Tenemos, gracias a Dios, un lunes más, una semana de actividades. Cada uno de ustedes en sus casas, con sus familias. Les mandamos desde el canal Enseñanza Bíblica un saludo especial. Hoy nos toca el capítulo número 45 del libro de Isaías. Bueno, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos acompañe, que Él nos oriente en el capítulo de hoy, que sea de bendición, que Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Querido Señor Jesús, que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder encontrarnos en este espacio y ahora al dedicar unos minutos para leer y hablar acerca de la Biblia, queremos rogar que el Espíritu Santo nos venga a enseñar, nos venga a acompañar y que todo lo que pensemos y escuchemos y leamos aquí sea de bendición y de construcción para nuestra vida espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo de hoy vemos que tenemos, en el capítulo de hoy, 25 versículos. Si le podríamos poner un título al capítulo de hoy, podría ser Ciro, Israel y Dios. Dios primeramente da un mensaje al rey de Persia y luego habla y dirige su voz, su mensaje profético a su pueblo Israel. Cuando hablamos de Israel, recuerden que hacemos referencia a Judá, porque ya el reino del norte no está más. En los versículos 1 al 12 habla acerca de, hay un bosquejo, una descripción muy especial acerca del plan que Dios tiene para Ciro. Y en los versículos 13 al 25, estos versos nos declaran acerca de los planes de Dios cuando el pueblo suyo sea restablecido nuevamente en su tierra. Es decir, después del cautiverio babilónico. ¿Sí? Esta es la segunda porción del capítulo de hoy. Miren, hay algunos elementos cuando Dios le habla a Ciro. En el versículo 1 le habla acerca de su elección. Dice el versículo 1, ustedes lo pueden leer, dice: a quien tomé de la mano derecha, a mi ungido. Luego dice: para someter ante las naciones, los reyes, para abrir todo circuito de toda ciudad, de todo camino, le voy a abrir las puertas para su éxito. En los versículos 2 y 3 declara la manera en que Dios se iba a manifestar. Dios le iba a aliviar el camino de las conquistas del rey de Ciro. Dice: yo iré delante de ti, allanaré los cerros, romperé las puertas de bronce y haré saltar los cerrojos de hierro. Te daré tesoros secretos y riquezas escondidas para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. Dios le está diciendo a Ciro: mira Ciro, yo te voy a dar el éxito, mi presencia va a estar contigo, yo voy a ser el que va a estar dirigiendo tu actividad en tus ejércitos, en tu nación, y yo voy a ser el que te aliviará, el que te dará el éxito en todo lo que emprendas. En los versículos 4 al 6, Dios declara el por qué eligió a Ciro. ¿Cuál es la razón de que Dios elija a este rey? Bueno, dice que el versículo 4, Dios eligió a Ciro porque quería trabajar en favor de su pueblo. Dios quería demostrar amor hacia su pueblo de Israel y dice: por amor a Jacob, mi servidor, a Israel, mi elegido, te llamé por tu nombre. Mira, Ciro, te dejo esta profecía para que sepas el trato que deberás tener para con mi pueblo. Dice el versículo 5, además, para que reconozcas que soy el único Dios, no hay otro Dios, para que sepas que más de un siglo antes yo escribí acerca de lo que iba a hacer contigo. Yo te hice
empuñar las armas, te di la capacidad bélica, la organización en el ejército tuyo para que salgas victorioso en todo lo que te planeas. En el versículo 6 dice, lo hago para que se conozca de oriente a occidente acerca de mi persona. Todo lo que Dios estaba proponiéndole a Ciro era para que la gente conociera al Dios de los hebreos. Y es interesante que en el versículo 7 Dios lucha miren lo que dice el versículo 7, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia. Yo el Señor soy el que hago todo esto. Tenemos que recordar que en el pueblo persa se adoraba o se tenía una religión que era el zoroastrismo. Y es interesante que en esta religión Ahura Mazda era el dios de la luz, que luchaba contra otro dios que era de las tinieblas. Pero Dios le dice a Ciro, mira Ciro, yo soy el que formo la luz y las tinieblas. ¿Se acuerdan allí de Génesis 1? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo soy, no tus dioses, el que hace la oscuridad y el que hace la luz. Y es interesante la palabra, hago la felicidad, es la palabra shalom, la palabra paz, armonía, estabilidad, unidad. Esto es muy interesante porque la gente desconoce quién es el autor de la felicidad. Usted y yo no vamos a tener felicidad sin la presencia de Dios. Y luego habla en el versículo 8, en un sentido metafórico, que la justicia, la equidad, la rectitud desciendan a la tierra como una lluvia que refresca la tierra. En los versículos 9 y 10 Dios le dice lo que tiene que hacer Ciro. Dios muestra claramente a Ciro y le dice, Ciro, yo te doy esta función a ti. Dice, no te me opongas. ¿Cómo vas a hablar? Dice, ¿cómo algo creado va a exigirle o va a darle órdenes al creador? Dice el versículo 9, ay del que desafía al que lo modela, siendo solo un tiesto, un pedazo de vasija, entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso la arcilla dice al alfarero, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene haces? O sea, una parte curva de la vasija. O sea, es como, ¿cómo puede la criatura recriminar los planes del creador? Dios le está diciendo a Ciro, Ciro, quiero que entiendas acerca de mis planes. Quiero que sepas la estructura de el futuro que yo tengo. Y en los versículos 11 y 12, Dios le hace una serie de preguntas al rey, ¿no? Dice, así habla el Santo de Israel el que lo modela. ¿Acaso van a interrogarme sobre mis hijos y a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Soy yo el que hice la tierra y he creado al hombre sobre ella. Mis manos extendieron el cielo y yo dirijo todo su ejército. Dios dice, Ciro, cumple mi plan. No te involucres, no trates de dominar sobre mi pueblo. A mi pueblo no me lo toques más allá de lo que yo te permito. Dios está al control de su pueblo. Muy bien, ahora tenemos la segunda parte del capítulo de hoy, de los versículos 13 al 25. Sí, son varios versículos, no podemos hacer énfasis en todos, pero ustedes lo pueden y es la motivación leerlos en su casa de manera tranquila, de manera detenida. Simplemente damos algunos lineamientos generales y sacamos algunas aplicaciones para nuestra vida personal. En los versículos 13 al 25 ahora Dios le va a hablar a su pueblo. Cambia de destinatario y ahora involucra lo que Dios va a hacer con Ciro y le cuenta a su pueblo qué va a pasar con él después de su cautiverio. Dios se extiende más allá e inclusive el versículo 22, 23 se extienden hasta después del milenio. O sea, hasta esa extensión tiene algunos pasajes de este capítulo, se van aplicando en diferentes momentos proféticos a medida que uno va transcurriendo en el tiempo de la profecía y los diferentes matices temporales que tiene la profecía
bíblica. En el versículo 13 se reconoce, ahora Dios le dice al pueblo, miren pueblo, yo tengo un rey que les va a dar la vuelta a su tierra. Yo sé con quién voy a hacer el trato y va a ser Ciro, él va a restaurar. Y si uno lee los libros Esdras y Nehemías, allí Esdras 1 habla de Ciro, que es el que da la habilitación, el permiso real para que el pueblo vuelva a su tierra. Dios luego le dice en el versículo 14, le dice, miren, yo daré a Cus, a Egipto, a Seba, las naciones van a consultarles por mí. ¿Cómo es posible que un pueblo de la nada vuelva a su tierra? Miren, Babilonia, Asiria, eran naciones que destrozaban las raíces, los orígenes de los pueblos. ¿Cómo puede ser que Israel no perdió su identidad? Porque Dios protegió la identidad nacional de su pueblo. Y cuando estas naciones escucharan lo que pasó con Israel, le dirían, solo en ti está Dios y no hay otro. Los dioses no son nada. Esto era uno de los propósitos, uno de los aspectos del propósito de Israel luego de su vuelta a su tierra. Y el versículo 15 y 19 muestra que Dios actúa de manera misteriosa a veces, ¿no? Dios actúa de una manera extraña, silenciosa, de una manera oculta o humilde, podríamos decir. Que a veces nosotros no sabemos de qué manera Dios se manifiesta. Pero Dios no se manifiesta, ¿se acuerdan los tiempos de Elías? No se manifiesta en un viento recio, no se manifiesta en el fuego, sino en un silbo apacible. Dios actúa en la calma y en la tranquilidad. En el versículo 17, Dios le asegura a su pueblo que Dios protegerá la reputación de su pueblo. Esto es algo muy sublime, digno de destacar de la persona de Dios, porque Dios protegía el concepto o el renombre de su pueblo ante las demás naciones. Dios se hizo cargo de no dejar en la humillación, en la vergüenza a su pueblo. En el versículo 20 hasta el 21, Dios hace una especie de discusión con los ídolos. Dios nuevamente le recuerda a su pueblo, si ustedes van a practicar la idolatría, yo exijo, demando que esos dioses con minúscula que ustedes siguen, discutan conmigo. Dios directamente contrapone la idolatría de su pueblo contra la existencia real de su persona. En los versículos 22, 23, 24, 25 se enfocan diversos aspectos. Se enfoca la salvación, la misericordia de Dios, la justicia divina y la actitud humana hacia esos atributos de Dios. Y se manifiesta en la persona de Dios, el único que aplica la justicia. Y uno esto a veces le da consuelo, ¿no? Porque hay muchísima injusticia en este mundo. Y Dios es el que va a tomar cartas en el asunto y va a impartir justicia a este mundo. Por eso uno debe tener paciencia, uno debe confiar en la justicia divina. Que a su debido tiempo Dios va a dar el salario a cada uno. A su vez, la salvación. Saben, la salvación no viene de una iglesia, no viene de un pastor, no viene de un líder. Usted no debe buscar salvación en algún hombre, en algún tipo de institución religiosa. La salvación, el centro, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? No hay otro que tenga la salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres, dijo Pedro, en el cual podamos hallar salvación. Cristo Jesús. Hablamos de la misericordia. La misericordia se muestra en que Dios
restaura, Dios puede sanar el pecado, Dios puede solucionar el caos espiritual que tiene el ser humano ante la desobediencia de su primer padre. Allí, ¿se acuerdan en Isaías 43, 27? Dice, ya tu primer padre pecó, tus portavoces se rebelaron contra mí. El primer padre nuestro, la raza humana, trajo el desorden, Adán y Eva, y además el liderazgo del pueblo también trajo desorden a la organización del pueblo. Dice el versículo 24, solo en el Señor están los actos de justicia y poder. La justicia y la misericordia, la salvación, la bondad de Dios. Atributos que serán reconocidos a su debido momento si la raza humana ahora no los reconoce. Ojalá que nuestra experiencia sea de reconocer los atributos de Dios, que solamente en Cristo Jesús Él es nuestra justicia, dice el apóstol Pablo. Él es nuestra paz. En Él encontramos solaz y en Él somos un pueblo, todos los que creemos en Él. Yo deseo desde el canal que el Señor les bendiga, que tengan un feliz lunes, que podamos reflexionar en las palabras del capítulo de hoy. Que Dios les bendiga, compartan si quieren para ayudarnos el video, coloquen un me gusta, suscríbanse, dejen algún comentario, no olviden de hacer sus pedidos de oración que vamos a estar orando e intercediendo por los mismos. Dios les acompañe hoy y nos vemos en el próximo videíto. Hasta luego.